Super buenas amigos, hoy vamos a ver por qué se prende la luz ESP o ESC en el tablero de nuestro coche y qué podemos hacer para apagarla. ESP significa en español control de estabilidad electrónico, y básicamente la función de este sistema es mantener la trayectoria del vehículo al girar y evitar que el coche derrape. Esto lo consigue gracias a varios sensores en diferentes partes del coche que cuando detectan que vamos a patinar, reducen la velocidad cortando la fuerza del motor o frenando las ruedas de manera individual para que no perdamos el control del coche y no patine. Como todas las luces del tablero, debería encenderse al encender el motor para indicar que el sistema funciona correctamente y apagarse al cabo de unos segundos mostrando que todo está correcto y el sistema está activo. Así que si esta luz se queda encendida, significa que el sistema falla y no funcionará en caso que se necesite. Así como si al conducir parpadea, significa que está siendo utilizado, normalmente frenando el coche o reduciendo la velocidad. Hay que decir que en la mayoría de coches hay un botón para desactivarlo. Sirve sobre todo si queremos una conducción agresiva donde tenemos el control total del coche, y nos lo indica diciendo que está apagado. Es verdad que normalmente podemos seguir conduciendo de manera normal con la luz ESP activada, pero es muy recomendable solucionar el problema lo antes posible. Y antes de hacer una cara visita al mecánico, intentaremos con este vídeo solucionar el problema, ya que es un sistema muy sensible y a veces se queda prendido sin tener ningún defecto o falla y lo podemos solucionar nosotros mismos. Lo primero que haremos será encender el vehículo y girar el volante de lado a lado 2 o 3 veces. Esto muchas veces es suficiente para reiniciar el sistema y así apagar la luz. Así que si todo está bien y solo se había quedado prendida por algún fallo en algún sensor que ya está correcto, en muchos coches apagará la luz. Si la luz se parara pero se vuelve a encender al conducir, significará que algún sensor está fallando. Los más comunes son en la rueda, el volante o en los frenos. Si aún así la luz sigue encendida, a veces girando el volante no es suficiente y lo siguiente que haremos es conducir unos minutos de manera normal. Si no hay nada grave, muchas veces se reinicia pasados unos minutos de conducción, al ver que todo vuelva a estar correcto y el sistema antiderrape se reactiva. Otra cosa que debemos mirar es que como todo sistema eléctrico tiene sus fusibles, y si algún fusible relacionado con el ABS o el ESP estuviera roto, esto desconectaría el sistema y encendería la luz. Así que revisaremos que todos están en buen estado y el problema no está ahí. En muchos modelos, una batería vieja, una bajada de voltaje o un alternador con poca fuerza a veces es suficiente para desactivar el control de estabilidad, ya que el coche es inteligente y así ahorra energía con un sistema que a veces se usa poco al día a día. Así que simplemente habernos quedado sin batería a veces es suficiente para desactivar el ESP. Y es importante revisar el estado de la batería. Debería estar con el coche encendido entre 13,5 y 14,5 voltios y en parado siempre por encima de los 12,4 voltios. Os dejo un vídeo en la descripción por si necesitáis más información. Otra cosa que podemos hacer es desconectar la batería unos 5 minutos. Esto reiniciará todo el sistema. Es algo que nunca me ha gustado ya que perderemos las configuraciones. Pero si solo era que se había quedado activado el sistema ESP, debería reiniciarlo y apagarse la luz y volver a la normalidad. Otra cosa que es muy fácil de revisar y que hace que algunos modelos activen la luz ESP es el nivel del líquido de frenos. Si está bajo, deberemos rellenarlo con el líquido recomendable, y si fuera solo eso, reiniciando el sistema, debería apagarse la luz. Otra cosa que podemos revisar es el sensor del pedal del freno. Ver que no está dañado y se activan las luces de freno cada vez que apretamos el pedal. Si no funciona correctamente, podría ser el causante de la luz ESP, ya que el coche no puede saber si estamos frenando o no. A veces este interruptor mecánico se puede dañar o desconectar, así que revisar que todo está correcto y se aprieta cada vez al dejar el freno. Otros sensores fáciles de revisar son los de las ruedas. Estos sensores, si fallan, normalmente van acompañados de la luz del ABS. Os dejo un vídeo por si queréis más información, pero básicamente nos indican a qué velocidad gira cada rueda para saber si alguna va más rápido y así poderla frenar en caso de derrape. Muchas veces se puede quedar suciedad o barro entre el sensor y la rueda y el coche no es capaz de entender qué está pasando y nos enciende la luz del ESP o el ABS. Básicamente es un imán que cuenta los dientes que pasan,
así que si hay suciedad o está dañado puede hacer que cuente mal o se desactive. Así que es tan fácil como quitar la rueda y desmontar el sensor para limpiarlo, o incluso muchas veces echando un manguerazo de agua directo es suficiente para limpiarlo y que así se apague la luz. Así que espero que con este vídeo hayáis aprendido por qué se enciende esta luz y qué funciones tiene. Y con suerte, si se os había quedado encendida, hayáis podido solucionarlo vosotros mismos sin tener que ir al taller mecánico. Si es así, dejadme en los comentarios cómo lo habéis solucionado, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, ¡hasta la próxima!